Primer año de bachillerato. El romanticismo en los géneros literarios. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos una vez más a su franja educativa Aprendamos en Casa. Como recordarán, la semana anterior estudiamos el movimiento literario, el romanticismo. Conocimos su contexto de producción con sucesos muy importantes como la Ilustración, también conocido como Siglo de las Luces, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Este conocimiento te será de mucha utilidad para resolver las actividades que se te plantean esta semana. Comencemos. Para comenzar, recordemos que el romanticismo es un complejo movimiento cultural que surge en Europa a finales del siglo XVIII. Los románticos se posicionan rebeldes ante los valores impuestos en la sociedad de su época. Además, no se integran a la sociedad burguesa porque la consideran sumamente materialista. Son rebeldes porque se oponen a cualquier tipo de norma o cualquier tipo de ley y consideran que poseen una sensibilidad superior al resto de los seres humanos para percibir los misterios que encierra la vida. En cuanto a las características del movimiento literario, estas las conocimos la semana anterior. ¿Recuerdas cuáles son las características principales del romanticismo? Para recordarlas, realizaremos el siguiente ejercicio. En el siguiente cuadro se te presentan al lado izquierdo las características más sobresalientes del romanticismo y al lado derecho su definición. Lo que haremos es relacionar la definición con su característica. Veamos. Resultaba una metáfora del mundo interior del individuo, no un mero contexto en la escena. Esta definición corresponde a la característica 1, el individualismo, 2, la naturaleza, 3, el nacionalismo o 4, el ingenio creador. Así es, esta definición corresponde a la característica el nacionalismo. La siguiente definición es: exaltaba la expresión del yo en un sentido de reconocimiento de identidad. Esta definición corresponde a la característica 1, el individualismo, 2, la naturaleza o 4, el ingenio incomprendido. Así es, esta definición pertenece a la característica la naturaleza. Sostiene la imagen de un genio romántico que se destaca por su imaginación, creatividad y vida atormentada. Esta definición corresponde a la característica 1, el individualismo, o 4, el ingenio incomprendido. Así es, corresponde a la característica número 4, el ingenio incomprendido. Finalmente, la búsqueda de la identidad no solo individual, sino a su herencia y sentido de pertenencia, pertenece a la característica el individualismo. Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los poetas románticos que más ha exaltado el amor y los diversos sentimientos del individuo. ¿Has escuchado los versos de la rima 21? Te invito a que los escuches. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Después de haber escuchado el poema, en tu guía se te propone una actividad encaminada a comprender el contenido del poema. Entonces se te pregunta, ¿qué es para ti la poesía? Pregúntale a tus familiares qué es para ellos la poesía y escribe una definición. Es evidente que el hilo conductor del poema es la palabra poesía. Se menciona en 3 de los 4 versos, 2 de esas de forma interrogativa. Una vez que hayas definido qué es la poesía, trata de responder qué desea transmitir el autor al comparar al ser amado con la poesía. ¿Cuál es la intención de decir la frase poesía eres tú? Como recordarás, el romanticismo se manifestó a través de diferentes posiciones artísticas, como la pintura, la escultura, la literatura y también la música. La poesía fue uno de los géneros más cultivados dentro del romanticismo, con autores como Gustavo Adolfo Bécquer, José de Espronceda, Lord Byron. Sin embargo, debemos destacar que también se desarrolló un estilo gótico, con obras como Frankenstein y Drácula. A continuación, conoceremos más sobre la obra Drácula de Bram Stoker. Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. Al pasar el umbral, estrechó mi mano con una fuerza que me hizo retroceder. Estaba fría como el hielo, parecía más la mano de un muerto que de un hombre vivo. ¿El conde Drácula?, pregunté, y él se inclinó cortésmente.
Pase, señor Harker. Ya es tarde y mis sirvientes están durmiendo. Deje que le ayude con el equipaje. Atravesamos un largo corredor y unas grandes escaleras de caracol sobre un piso de piedra que hacía resonar fuertemente nuestras pisadas. Llegamos a un dormitorio calentado por una chimenea y un gran fuego que lanzaba destelleantes llamas. El conde dejó mi equipaje y se retiró. Necesitará refrescarse un poco. Cuando termine, venga para cenar. Su cortés bienvenida disipó algo mis dudas y temores. Estaba muerto de hambre, así que me arreglé rápidamente y fui al salón contiguo. El conde estaba esperando e hizo un gesto señalando la mesa. Siéntese y coma lo que quiera. Perdóneme por no acompañarlo, pero generalmente no ceno. Tras llenar mi estómago, nos sentamos a charlar junto al fuego de la chimenea y tuve oportunidad de observarlo detenidamente. Tenía rasgos acentuados, su cara era fuerte, con una fina nariz, su frente alta y despejada, y el pelo gris le crecía escasamente alrededor de las sienes. Sus cejas eran muy espesas, casi se unían. La boca fina y una mueca cruel, con unos dientes blancos afilados que sobresalían sobre los labios. Sus orejas eran pálidas y puntiagudas en el extremo. Le pregunté acerca de la historia de Transilvania, y él contestó con gran pasión. Hablaba de grandes personalidades y batallas del pasado con todo detalle, casi como si las hubiese vivido él mismo. Así estuvimos, hasta que los primeros rayos del amanecer asomaron. De pronto, desde el fondo del valle, se escuchó el aullido de una manada de lobos. ¡Ah, los hijos de la noche! ¡Qué bella música la que entonan!, dijo el conde disfrutando. Nos despedimos para descansar, y él se excusó porque al día siguiente estaría ausente hasta el atardecer. Solo fui capaz de dormir un par de horas. Me levanté y pasé un buen rato explorando el castillo. Descubrí varias cosas que me inquietaron. Puertas y más puertas por todos lados, pero todas cerradas con llave. Tampoco vi a ningún sirviente, ni escuché voces o cualquier otro ruido que no fuese el incesante aullido de los lobos. Lo más extraño es que no encontré espejos en ningún lado, ni siquiera en mi habitación. Por suerte llevaba uno de viaje y, aprovechando la luz del atardecer, lo colgué de la ventana para afeitarme. De pronto sentí una mano helada sobre mi hombro. ¡Buenos días! No vi venir al conde en el reflejo y del sobresalto me corté sin querer. Me volví hacia el espejo y me quedé petrificado. Su imagen no estaba allí. El cuarto entero se reflejaba, pero no había señal de otro hombre aparte de mí. Un hilillo de sangre de la herida bajó por mi mentón. Cuando el conde lo vio, sus ojos relumbraron con una furia demoníaca y se lanzó sobre mi garganta. Yo retrocedí, y al ver el crucifijo que colgaba de mi cuello, su furia se aplacó. Tenga cuidado de cortarse. En este país es más peligroso de lo que cree. Y esa maldita cosa es la que lo ha provocado. Tomó el espejo y con un rápido movimiento lo arrojó por la ventana, haciéndose añicos contra el suelo del patio interior. Luego se retiró sin decir palabra. Sentí que tenía que escapar urgentemente de aquel lugar, pero a excepción de las ventanas, no había por dónde salir. El castillo era una cárcel, y yo su prisionero. Como observamos en el video anterior, el romanticismo no siempre trata sobre la expresión de sentimientos o emociones. Lo que sí predomina es la búsqueda de la libertad y proclamar las diferencias individuales, así como la lucha de ideales. Hablando de ideales, quiero que conozcas a uno de los autores más sobresalientes del romanticismo. Estamos hablando de José de Espronceda. Me llamo José de Espronceda. Comencé a meterme en líos cuando apenas tenía 15 años. Fundé el club que titulamos el Club de los Poetas Muertos. ¿Te imaginas? Un adolescente conspirando contra el rey tirano que había traicionado la primera constitución libre que hemos tenido los españoles. La llamábamos La Pepa, porque se aprobó el día de San José de 1812. Pues sí, lo hice, y aunque era muy joven, mi intento de revolución liberal me costó 3 meses de arresto. Luego, me enamoré de una chica, uno de esos amores difíciles que los espíritus libres e idealistas como el mío no podemos evitar. Recorrí media Europa tras sus pasos. Oh Teresa, cuánto te amé y cuánto dolor tuvimos. Sí, fui un rebelde. Algunos me calificaron de exaltado. Hoy me tildarán de gótico, cuando no de padecer un trastorno de personalidad, tal como lo decían de un escritor a quien admiro mucho, Lord Byron. Pero yo solo expresé con vehemencia mi inconformismo hacia una sociedad materialista e hipócrita. Me achacaron de individualista,
poco solidario porque exalto en mis poesías la soledad de los que, como el pirata, viven al margen de las leyes y compromisos. No es cierto, yo no canto a la insolidaridad, sino a la libertad, que es la raíz de todas las virtudes sociales. Soy un romántico. ¿Sabías que la palabra libertad significa la facultad natural que tiene todo ser humano para obrar de una manera o de otra, por lo que es responsable de sus actos? Como ya vimos, el romanticismo no solamente trata de la expresión de sentimientos y emociones, sino todo tipo de emociones que experimenta un individuo. En este sentido, observaremos un video sobre otra obra del estilo gótico, subgénero del romanticismo, Frankenstein. Veamos. La primera novela de ficción de la historia, Frankenstein, escrita en 1818 por una mujer adelantada a su tiempo, Mary Shelley. El doctor Víctor Frankenstein comienza este insólito relato hablando de su vida. Nacido en el seno de una familia rica, siempre estuvo interesado en la medicina y en los límites entre la vida y la muerte. Por este motivo, se instala en Ingolstadt, al sur de Alemania, donde se consagra a investigar los procesos de corrupción del cuerpo humano tras su fallecimiento. Tras años de investigación, Víctor siente que ha llegado el momento, largo tiempo acariciado, de devolver un cadáver a la vida. Si consigue llevar a cabo el reto, la humanidad estará un paso más cerca de la inmortalidad. Y fue así como, violando los límites de la naturaleza humana, consiguió crear al monstruo. Su primer éxito científico, un engendro con vida propia que se movía con torpeza y que había renacido de entre los muertos. Pese al éxito, una vez que el doctor ve al engendro que tiene delante, siente una gran repulsión, por lo que abandona despavorido su laboratorio de Ingolstadt y vuelve a Ginebra con su familia. Los años pasaron y poco a poco Víctor se fue olvidando de su macabra creación. Hasta que un día, mientras se encontraba disfrutando de un paseo por la montaña, apareció ante él detrás de unos riscos una criatura grande y deforme. Pronto reconoció en ella al monstruo fruto de sus experimentos en Ingolstadt. Al principio se asustó, pero su creación le dijo que se tranquilizara, que no le iba a hacer nada. Fue entonces cuando el monstruo le relató su historia. Una vez abandonado por Víctor, la criatura tuvo que salir al mundo exterior. Allí, debido a su aspecto físico, fue víctima del odio y el rechazo de todo el mundo. Las desgracias se apoderaron de él, convirtiéndolo incluso en un asesino. Pese a albergar buenos sentimientos, las circunstancias le convirtieron en un hombre violento. Por último, el monstruo amenaza al doctor y le pide que cree para él una compañera. Ya que le había traído a este mundo para sufrir, ahora tenía que hacerlo feliz y compensarlo de algún modo. Nuestro protagonista, atemorizado, acepta la petición del monstruo. Continuamos con el estudio de la literatura del romanticismo. Ya conocimos dos obras representativas del estilo gótico, Drácula y Frankenstein. También leímos poemas de Gustavo Adolfo Bécquer y conocimos la vida de José de Espronceda. José de Espronceda también es un poeta. Uno de sus poemas más representativos es La canción del pirata. Seguramente ya la habrás escuchado. Veamos el siguiente video sobre La canción del pirata. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la loma gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, y allá en su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormento, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes, y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar,
que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena colgaré de alguna entena quizá en su propio navío, y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y el temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y el trueno al sol violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. En tu guía semanal encontrarás el poema del que trata el video anterior. Después de haberlo leído, responde a las preguntas. ¿De qué trata el poema? ¿Por qué crees que el autor dice que su patria es la mar? ¿Por qué el autor manifiesta que su Dios es la libertad? Como pudimos observar en el poema, este muestra la sensibilidad del poeta frente a los temas de contenido social. Él sitúa al pirata como protagonista porque éste vive bajo la ideología de la libertad. La libertad es expresada a través de diferentes referencias en el poema. Por ejemplo, cuando el autor dice que su patria es la mar, es decir, que es tan infinita que no conoce una patria específica. Además, él manifiesta que es el rey del mar. Finalmente nos dice que no le teme a la muerte. Esto quiere decir que el autor considera que incluso muriendo será libre y no será esclavo de la vida. Conoce a Duque de Rivas. Su verdadero nombre fue Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano. Fue un dramaturgo, poeta, historiador, pintor y estadista español, que hoy goza de notoriedad por su drama romántico Don Álvaro o La Fuerza del Sino, publicada en 1835. Fue embajador en Nápoles y en París, vicepresidente del Senado y del Estamento de Próceres, ministro de la Gobernación y de Marina, presidente del Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Estado y director de la Real Academia Española. Si bien la poesía es uno de los géneros que más se cultivó en el romanticismo, también se escribió teatro. El teatro tiene la peculiaridad de conectar las emociones de los actores y actrices con las emociones del público. Una de las obras más representativas del teatro romántico es Don Álvaro y la Fuerza del Sino, del Duque de Rivas. A continuación veremos un video de la escena 8, jornada 1 de esta obra. Presta mucha atención para que puedas responder las preguntas que se te plantean en tu guía en la actividad número 3.
¿Sabías que Don Álvaro o la Fuerza del Sino fue estrenada el 22 de marzo de 1835, tras la muerte de Fernando VII, que llevó el triunfo del romanticismo en España? Este libro pertenece al movimiento literario del romanticismo, el cual rompe con los esquemas establecidos en el neoclasicismo, porque defiende la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu. Aparece por primera vez en Inglaterra en el siglo XVII, con el significado de irreal. La obra es considerada como el drama inaugural del teatro romántico español. No es casual, pues toca una gran variedad de temas: el amor, el honor, la venganza, la religión, la muerte, el héroe romántico y el destino. Como te habrás dado cuenta, la semana anterior y esta semana hemos desarrollado el tema del romanticismo. La semana anterior trabajamos con el contexto histórico, las características y los autores más sobresalientes. Esta semana hemos abordado diferentes muestras literarias y poéticas. Todo este conocimiento te ayudará a resolver la actividad final de tu guía. Veamos. Para redactar tu comentario reflexivo, utiliza las siguientes preguntas que se te plantean en la actividad 4 de tu guía de aprendizaje. ¿Qué es el romanticismo? El mayor estandarte de los románticos es la libertad. ¿Qué opinas de ello? ¿Consideras que el romanticismo consiste únicamente en tratar temas relacionados con el amor? ¿Estás de acuerdo con los románticos en realzar la emoción sobre la razón? Explica. Utiliza tus respuestas para redactar un texto en el que expresas tu opinión sobre el contenido que hemos visto. Ahora que ya conoces el romanticismo literario de forma global, te invitamos a que escribas tu comentario sobre lo desarrollado en ambas clases. Recuerda que escribir o redactar un texto es un proceso cognitivo de complejidad alta. Esto cuando eres capaz de dar tu propio punto de vista o de expresar tu opinión. También te pedimos que utilices las propiedades textuales como coherencia, cohesión y adecuación, y que recuerdes los pasos para redactar un texto propuestos por Daniel Casani: planificación, textualización y revisión. Antes de finalizar, retomemos algunos aspectos sobre el romanticismo que te serán muy útiles para responder tu guía de la semana. Punto número 1. El contexto histórico del romanticismo estuvo marcado por una serie de cambios tanto políticos como sociales. Por ejemplo, se derrocó la monarquía absoluta, se dividió el poder en estado ejecutivo, legislativo y judicial, esto aún llega hasta la actualidad, y además se luchó por los derechos de los trabajadores como las 8 horas laborales y las vacaciones. Punto número 2. Los románticos se oponen a la sociedad de su época porque consideran que los sentimientos deben estar sobre la razón. Esto no porque el conocimiento no sea importante, sino porque las emociones nos ayudan a percibir el mundo de una manera más profunda. Punto número 3. Los románticos se identifican con la naturaleza y con todo aquello que los rodea. Esto porque consideran que el ser humano pertenece y es parte a un mundo global. Punto número 4. El romanticismo incorpora elementos fantásticos a la literatura. Además, rompe con las reglas aristotélicas de espacio, tiempo y acción. Punto número 5. Los románticos exaltan la esencia de un individuo, es decir, aquello que nos hace ser humanos. Se trata de nuestras emociones. Hemos llegado al final de la clase. No olvides compartir el texto que redactaste con tu familia y comentarle lo que has aprendido. Recuerda que también puedes ver la clase a través de la transmisión en vivo del canal 10 en la página de Facebook, o puedes buscarla en el canal de YouTube Aprendamos en Casa, también en el canal Lenguaje y Literatura 2020. No olvides quedarte en casa y practicar todas las medidas necesarias para mantener tu salud. Nos vemos en la próxima clase.